que pueden escribirme en el chat en todo momento. Aquí voy a estar yo al pendiente de las dudas, ¿sale? Bueno, la intención de la sesión no es de ninguna manera reemplazar o trabajar algún tema que Alberto o Ulises vayan a ver en próximos días, pero sí quizás dar algunos ejemplos para apoyar lo que ellos van a estar trabajando. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de la integral, pero a través de las aproximaciones de las áreas. A lo mejor voy a hacerlo a través de ejemplos y pues ya, ojalá que con esto les haga más sentido las cuestiones teóricas y prácticas que vayan a revisar, ¿verdad? Bueno, el problema fundamental en este caso va a ser em, el cálculo del área bajo una curva. Vamos a ponerlo así, aproximaciones de áreas bajo la curva. La gráfica de una función es lo que nosotros entendemos bajo una curva. Todo lo voy a hacer de manera intuitiva, ¿eh? No voy a ser muy formal para que todo el formalismo y todo eso lo van a ver pronto. Muy bien. Entonces, vamos a tener nosotros el problema de calcular un área. ¿Por qué nos interesa el área debajo de una curva? Bueno, ustedes recordarán en cálculo 1 que teníamos, nosotros pensábamos en la derivada. Bueno, voy a ponerlo aquí como recordatorio. La derivada, cuando tenía bajo las condiciones en las que existía, decíamos que le llamábamos la derivada de una función respecto de su variable evaluada en algún punto en específico, era este límite. El límite de x0 más h menos f de x0 sobre h cuando h tiende a 0. Pues básicamente nosotros, si teníamos una curva, teníamos nuestra gráfica, pero representábamos, aquí estaba el x0, ¿verdad? Pensábamos a lo mejor en una función continua, una función en la que estuviera definido el límite, tanto por la izquierda como por la derecha, y bajo las condiciones en las que estaba definido, pues esta derivada era representada como la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿verdad? Entonces, esta pendiente es, digamos, una división. La pendiente era la división de esta altura. Ya me estoy haciendo ahí bolas con mi dibujito. Esta altura que le llamamos, bueno, podríamos llamarlo, le voy a llamar A de altura y B de base, ¿verdad? Bueno, entonces, la derivada era esa altura entre base, ¿sale? Para esta recta en particular. Los límites, pues bueno, cuando uno iba cambiando la h, pues los límites se iban moviendo, los puntos de aproximación los íbamos moviendo hacia este punto x0, f de x0, y íbamos teniendo también una especie de divisiones. Esas divisiones que están representadas aquí por esta resta, la diferencia del valor de la función cerca del punto x0 y en el punto, esa diferencia, a veces la gente esa diferencia le llama incremento de s, y este incremento de t haciendo alusión a un desplazamiento y a un tiempo, ¿sale? Entonces la derivada nosotros la pensábamos como la altura entre la base de esta recta tangente a la que íbamos a llegar, a la que podíamos, un valor que podíamos analizar cuando estábamos haciendo estas divisiones. Por eso es que en algunos casos la notación tiene bastante sentido, esta notación de Leibniz, no porque yo pueda separar el dx y el df, sino porque hace alusión a una especie de división a la que yo tengo acceso a través de estas aproximaciones. Entonces, pero básicamente lo que representa es una tasa de cambio instantánea en un momento x0. La S nosotros la ponemos aquí porque pensamos que es una especie de desplazamiento, cambio en la producción, cambio en el esfuerzo, etcétera. Cualquier cantidad que yo quiera analizar respecto del tiempo y donde tenga una función
para la que exista este límite, pues es susceptible de ser analizada mediante la derivada. Y bueno, todo este relajo se los platico porque esta altura entre base a nosotros nos hace la idea de la velocidad que es la tasa de cambio del desplazamiento respecto del tiempo, ¿sale? Pero bueno, si nosotros pensamos en que la velocidad está aproximada por esto, la distancia recorrida o el desplazamiento le llaman los físicos, digamos, cambio de posición con signo, con sentido, pues nosotros la vamos a poder aproximar a través de la derivada en el punto. B es esta cosa, con eso estoy representando a B. La derivada en el punto multiplicada por el incremento del tiempo. Entonces, si la velocidad está representada de esta manera, la distancia del desplazamiento está representado por la velocidad multiplicada por el incremento del tiempo. Aquí, si se dan cuenta, estoy hablando de delta de S y delta de T como números reales, valores específicos de estas alturas y estas bases, y esta es la derivada en un punto. Entonces, y estoy hablando de una aproximación, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como las diferenciales, ¿no? Los incrementos. Entonces, físicamente estaríamos calculando eso cuando multiplicamos la velocidad por el incremento del tiempo. Pero cuando nosotros tenemos una función que nos da la velocidad y la multiplicamos por el tiempo, lo que está sucediendo es lo siguiente, gráficamente, ¿verdad? Supongan ustedes que ahora yo tengo la gráfica de la velocidad, o sea, la velocidad es igual a una función que depende de x. Aquí está la x, aquí estoy hablando de la y, que es donde estoy graficando las velocidades. Esta velocidad por incremento del tiempo aquí se representaría por esta altura. Si yo elijo un valor aquí del tiempo, un valor fijo, esta altura representa b de x0, o sea, la velocidad del móvil en el instante x0. Si lo multiplico por el incremento del tiempo, la x está representando el incremento del tiempo. Entonces, yo tendría un cambio en el tiempo que normalmente la gente le llama x0 más h, pero bueno, aquí vamos a ponerle x0 más incremento del tiempo. Y entonces al multiplicar velocidad por tiempo, lo que me estoy multiplicando es altura por base. Y en otras palabras, estoy calculando el área de este rectangulito. ¿Sale? Es como que la idea. Entonces, cuando yo estoy tratando de calcular el cambio en la posición, eso está representado por el área de este rectángulo. Em, y el área del rectángulo se comporta más o menos, bueno, más bien se comporta como se comportaría el desplazamiento. Conforme avanza el tiempo, pues ustedes van acumulando este área. Si el valor del área, este valor fuese, no sé, 3 unidades cuadradas, pues este mismo número 3 puede ser representado como un cambio en la posición, quizás 3 metros de desplazamiento en el sentido del movimiento. Si me fijo en otro intervalo de tiempo y veo cuál es la velocidad y también el incremento en el tiempo, pues voy a tener otro valor del área, otra área. Y esta área también representa otro desplazamiento. Y digo que se comporta más o menos como el desplazamiento, el área, porque si ustedes van tiempo atrás, entonces el tiempo ya tendría que ser negativo y el área, aunque si estamos con este punto de partida, el área cuando nos movemos a la izquierda, pues tiene un valor negativo también. O por otra parte, si la velocidad es negativa y la función está por abajo, entonces, aunque la base sea positiva, la velocidad en la parte de abajo, pues me va a dar un área negativa. ¿Sale? Áreas positivas con negativas se van a poder sumar. Estoy pensando en esta situación. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Supongan que tienen una función de este estilo. Bueno, que no sea vertical, ¿verdad? La tangente por ahí en algún lado. Bueno, sí, no pasa nada. Entonces, esta área positiva representa un desplazamiento positivo, mientras que esta área negativa representa un desplazamiento negativo. Cuando ustedes hacen la suma, pues nosotros estamos pensando que tenemos algo así como un cochecito
que va y regresa, ¿verdad? Y el desplazamiento final, pues es qué tan lejos quedó el objeto del punto de partida. Entonces, el acumular área es viajar en el sentido del movimiento y restarla, pues es quitárselo, ¿no? Entonces, al hacer la suma, nos da el desplazamiento. El área se comporta más o menos como la acumulación de desplazamientos. Entonces, es un buen referente, tiene sentido físicamente, tiene sentido geométricamente, y entonces, cuando nosotros estamos hablando ya no de intervalos, sino de puntos en específico, perdón, de regiones en específico, de funciones para las cuales yo pueda hacer estos cálculos, pues entonces vamos a hablar de las funciones integrables, pero finalmente vamos a estar hablando de funciones que nuestra mente va a estar, que ya son la derivada de alguien, como lo se está marcando aquí la velocidad. ¿Sí me explico con esto? ¿Se entienden un poquito las ideas intuitivas? Mm, Dice María que sí. Muy bien. Bueno, y esa va a ser la idea, y esa va a ser nuestra motivación para la cual nosotros queremos calcular un área. Eh, por supuesto, el cálculo de la integral y el cálculo de la derivada son problemas en principio independientes, y ya vamos a tener más adelante el teorema fundamental del cálculo, que lo que va a hacer es decirnos en qué medida o bajo qué condiciones la derivada y la integral son procesos contrarios. ¿Sale? Por supuesto, ahorita todo esto es una plática, ¿verdad? No es algo formal, que definitivamente se va a formalizar en los próximos días, pero eso va a ser más o menos nuestro objetivo, ¿vale? Hay muchas cosas que decir, por ejemplo, esta función, de qué clase es, qué tanto puedo ser flexible en las condiciones de la función, o sea, tengo que decir siempre que es integrable, tiene que ser acotada, se puede ir al infinito, qué pasa con las asíntotas, en qué dominios es posible hacer esto, es decir, aquí yo estoy pensando que la función está definida completamente en todos los lugares donde puse puntos azules. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa si esta función no está definida en algún punto por acá? Puedo seguir hablando de la integral, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Van a haber muchas, muchas condiciones, y todo es a lo que se va a abocar el curso en próximos días. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo de algún área para representar esto de la distancia recorrida y el área, para que vayan ustedes fijando ideas, ¿no? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en una caída libre. Voy a tomar el ejemplo de la caída libre porque em, ya tengo la función que define la caída libre, ¿verdad? Em, Cuando ustedes dejan caer un objeto desde cierta altura, está sujeto a la gravedad. Entonces la aceleración de ese objeto voy a ponerle que es menos la gravedad, ¿sale? Pensando en que tengo quizás un centro de coordenadas aquí en el suelo, que lo estoy lanzando desde cierta altura h, y que el movimiento hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces la aceleración sería esto. La velocidad del objeto se sabe también, es gravedad por tiempo más la velocidad inicial. Suponiendo que yo le doy un empujón inicial al objeto, pues puedo calcular su velocidad respecto del tiempo a través de esta fórmula. Y la distancia recorrida también es la gravedad con tiempo al cuadrado entre 2, más velocidad inicial por tiempo, más la distancia inicial al cero, que en este caso sería la altura. En fin, esta es la fórmula que yo voy a utilizar de momento, porque me está diciendo, no, perdón, esta es la que voy a utilizar porque me está diciendo cómo es la velocidad de un objeto, y yo quisiera calcular la distancia en cierto intervalo. Es decir, el problema puede ser el siguiente. Déjenme lo escribo aquí. Deja caer, deja caer un objeto de una altura h, em,
Viendo, bueno, despreciando y eh, ¿qué más? La ficción, el objeto, está objeto, bueno, la velocidad mismo está sujeta a la regla, a la función, a la ley, por decirlo de alguna manera. Calcule la distancia, bueno, aproxime más bien, la recorrida desde t igual a 1 segundo hasta t igual a 3 segundos. Bueno, sí, exacto. O ponemos una altura en específico, ¿verdad? Sí, en 3. Déjenme poner una altura que sí nos vaya a servir. Bueno, se entiende el problemita, ¿verdad? Déjenme hacer la cuenta. Son entre 2.5 por 81. 44. Entonces, creo que la distancia inicial basta con que sean unos 50 metros de altura. Vale. Bueno, se deja caer un objeto desde una altura de 50 metros. Nivel del mar. Despreciando la fricción, la velocidad del mismo está sujeta a la ley. Vamos a poner nuestra ley. Vamos a suponer que no empujé el objeto, o sea que no tengo velocidad inicial y que todo va a estar sujeto a esta regla. Entonces, va a estar sujeto a la velocidad es menos gravedad por tiempo. La velocidad va a estar dada en metros por segundo. La gravedad, como sabemos también, metros por segundo al cuadrado. El tiempo, por supuesto, en segundos. ¿Sale? La distancia recorrida está en metros. O sea, todo está bien, ¿verdad? Aproxime la distancia recorrida por el objeto desde el tiempo igual a 1 segundo hasta el tiempo igual a 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo dejo caer el objeto, quizás iba por aquí el objeto, después de 1 segundo de haberlo soltado, sigue cayendo, y entonces a los 3 segundos, pues ha de andar por aquí, ¿no? La pregunta es que yo aproxime, que yo sepa qué distancia hay entre el tiempo igual a 1 segundo hasta el tiempo 3 segundos. Bueno, ok. Entonces, si yo hago la gráfica de mi función, déjenme ver. Sí, no sé si convenga tener la gravedad negativa. Yo creo que más bien vamos a tomar el sentido positivo. Sí, sí, mejor así. El sentido positivo porque voy acumulando el área, ¿verdad? Vean, vamos a hacerlo así. Vamos a pensar que el sentido del positivo es el sentido del movimiento. También se vale eso. Y que aquí hay un centro de coordenadas. Muy bien, entonces tengo, la situación es la siguiente. Aquí voy a tener el tiempo. De este lado tengo las velocidades. Y la gráfica de esta función tiene que ser una recta quizás muy pronunciada porque la pendiente es bastante grande. La vamos a ejemplificar así. Y por cada unidad que yo avanzo, tengo 9.81 unidades de altura. Esa es la pendiente. Es como un y igual a mx, ¿verdad? Bueno, si me están preguntando cuál es la distancia recorrida entre dos valores, pues mi atención tendría que estar entre lo que corresponde
al tiempo igual a un segundo y el tiempo igual a 3 segundos, que se supone que es esas posiciones. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a aproximar yo el área? ¿Cómo le hago, verdad? Para saber cuál va a ser la distancia recorrida. Yo ya sé que velocidad por tiempo me va a dar un desplazamiento. Bueno, lo que hace la gente y lo que se le conoce como una suma de Riemann, por supuesto, esto lo van a ver formalmente, ¿verdad? Suma de Riemann. Lo que hace la gente es lo siguiente. Ande, deseo más chueco. Lo que vamos a hacer es ir tomando valores, partir en varios pedazos el intervalo del tiempo. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a dibujar un poquito más grande para que se pueda apreciar. Vean, supongan ustedes que tenemos aquí tiempo igual a un segundo y tiempo igual a 3. Entonces, lo que hace la gente es esto. Partimos en varios pedazos este intervalo. ¿Por qué nos interesa este intervalo? Porque lo que está en nuestra mente al hacer estos cálculos es que yo quiero utilizar esta fórmula de el incremento de desplazamiento está aproximado por la velocidad multiplicada por cierto intervalo de tiempo. Es decir, si yo conozco durante cuánto tiempo se mantuvo cierta velocidad, entonces yo te puedo decir más o menos cuál fue el avance del objeto. Si les digo que durante una hora estuve avanzando a 80 kilómetros por hora, pues es muy probable que la distancia que yo haya recorrido, el desplazamiento sean 80 metros, 80 kilómetros, perdón, ¿vale? O cuando uno va manejando hacia algún pueblito, pues uno ve el mensaje de que está a 70 kilómetros y uno va más o menos a 80 kilómetros por hora, esa es la velocidad, entonces pues con eso sabemos que el tiempo para llegar al pueblito es un poquito menos que una hora. ¿Sale? Uno hace esas estimaciones cuando va manejando y va sabiendo más o menos qué tan lejos está. Aunque bueno, ahorita con el Google Maps, pues ya nos hicieron más flojos y ya normalmente no hacemos esos cálculos. Nada más echamos un vistazo al teléfono y nos dice, estás a 30 a 45 minutos, ¿no? De San Vicente Chicolapa. Bueno, em, entonces por eso tenemos interés en partir este intervalo en pedacitos. ¿En cuántos pedazos lo voy a partir? Pues bueno, tantos pedazos como aproximaciones yo quiera tener. Por ejemplo, vamos a suponer esta manera de partir la llamamos partición. Partición del intervalo 1,3 en este caso. La partición van a ser ciertas marcas que me dicen dónde empieza una marca temporal, un intervalo de tiempo y dónde termina otro. Son marcas temporales. Aquí tengo 2 unidades de distancia. Vamos a poner, no sé, déjenme hacerlo de manera irregular, porque esa es la idea de una suma de Riemann en general. Por ejemplo, podríamos pensar que este punto es el 1.5 segundos. Quizás de allí me voy a un valor más pegado, 1.8, no sé, 2.4, 2. ¿Qué será bueno? Tengo 2 unidades, 2.6 y ya finalmente 3 segundos. ¿Sale? Si yo formo los valores, entonces digo, mi marca inicial, que le llamo T0, es el 1 segundo. Ahí empecé yo a analizar el movimiento. Tiempo, la primera marca temporal, T1, y también porque les pongo T1, es 1.5 segundos. T2 es 1.8, T3 es 2.4, T4 es 2.6 y finalmente T5 es 3 segundos. Si ustedes observan, los intervalos de tiempo están precisamente entre dos marcas. Y para saber en qué intervalo estoy, quien me lo está diciendo es el punto final. Por ejemplo, el primer intervalo temporal
es desde T0 hasta T1. Fíjense que terminamos en T1, ¿verdad? Aquí está el primer intervalo. El segundo intervalo es de T1 a T2, terminamos en T2. De T2 a T3, T3 a T4, T4 a T5. Ahí termina el intervalo temporal quinto. Son 5 intervalitos. Ahora, en estos intervalos yo puedo saber cuánto duró, a cuánto tiempo hace alusión esto, este incremento de T1, lo vamos a llamar así, o incremento 1 de T. Creo que sería un poquito más preciso llamarlo así. No sé qué tan correcto sea, pero lo vamos a llamar así. El incremento del primer intervalo, ¿qué tanto tiempo duró esta observación? Aquí dura 0.5 segundos. ¿Cómo se calcula? El final menos el inicial, ¿no? El segundo intervalo dura 0.3 segundos. El tercer intervalo dura 6. El cuarto dura 2 segundos, 0.2 segundos nada más. Y estamos suponiendo que yo tengo alguna herramienta, alguna máquina muy precisa que me permite analizar el movimiento en esas separaciones temporales, ¿verdad? Muy chiquitas. Y el final es 0.4 segundos. Esto es lo que duran todos los intervalos. Entonces, lo que restaría conocer es, por ejemplo, si en este intervalo, en el primer intervalo de tiempo, durante estos 0.5 segundos, ¿a qué velocidad iba el objeto? Y quien me lo va a decir es la función velocidad, esta función velocidad. De hecho, debiera de ponerlo de color azul. ¿Sí me siguen? Ok, muy bien. Gracias, Mario. Sale, entonces yo tomo un valor aquí que si yo estoy, aquí le estoy hablando a mi intervalo t. La variable de mi intervalo es la t, pero en muchas ocasiones se usa la x también, como ustedes pudieron ver en lo que estaba escribiendo antes, ¿no? Y entonces por eso es que se elige una tercera letra. Se toma un valor aquí, un valor del tiempo. Digamos, yo voy a tomar ahorita, ese valor del tiempo va a ser, tiene que estar entre 1 y 1.5 segundos. Vamos a suponer que es 1.3 segundos. Supongan que durante el intervalo 1 segundo a 1.5, yo hice la medición de la velocidad a los 1.3 segundos y estimo que esa velocidad duró 5 segundos. ¿Sí me explico? Esa es la idea de tomar la velocidad. Yo no voy a tomar la velocidad en un experimento bien se podría tomar el valor de manera experimental, pero en este caso voy a suponer que lo calculé y pues el cálculo tendría que corresponder más o menos con esta regla. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la velocidad a los 1.3 segundos, que sería la, déjenme ponerlo, velocidad 1 a los 1.3 segundos es nada más la gravedad, que es el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 1.3 segundos. ¿Sale? Esa es la fórmula. Entonces, el valor que me da es el siguiente. Déjenme usar mi calculadora. Nueve punto ochenta y uno por 1.3. 12. Voy a usar dos decimales, 12.75. Ahí está. 12.75 me da la fórmula, metros por segundo. Entonces, como les decía, como aquí normalmente se usa la X o la T, se usa una tercera letra para esto y es como la X griega, le vamos a llamar la XI. En este caso, XI 1. ¿Por qué 1? Porque corresponde al intervalo 1, el tiempo en el que se tomó la medición de la velocidad 1, eso es lo que significa, es XI 1, 1.3 segundos. Entonces, tengo ya varios elementos. Eh, Suponiendo aquí, voy a armar una tabla, espero que alcance el espacio. Es una maravilla tener una pizarra electrónica porque uno puede hacer estas cosas que no puede hacer en el pizarrón en físico, sobre todo cuando uno está escribiendo mucho, es una maravilla. Yo por eso sí estuve feliz con las clases en línea, ¿verdad? Muy bien.
Gracias, Mario. Sí, ya me había dado ahí también en la operación. Bueno, a ver si me puedes ayudar, Mario. Ya, viendo que eres fiera para las operaciones, vamos a poner aquí, si uno es mi marca temporal 1.3 segundos. Y entonces la velocidad uno correspondiente, que es evaluar esto, multiplicar simplemente por G, es, como bien nos dijo Mario, 12.75. Sale. Entonces vamos a hacer lo mismo con estas 5 mediciones. Tengo otros intervalos de otra duración. Entonces vamos a suponer, Mario, que Xi2 es entre 1.5 y 1.8. Vamos a tomar 1.5 para que tampoco se predispongan pensando en que tiene que ser un punto justo en el interior del intervalo. Pueden ustedes tomar algún extremo y considerar que durante ese intervalo se tomó esa velocidad. ¿Cuánto nos da allí Mario? Redondeado 2 decimales. 14,71. Muchas gracias. Para Xi 3 vamos a suponer que estamos entre los 1.8 y 2.4. Vamos a tomar 2 segundos. Xi 4 vamos a tomar 2.5. Bueno, 2.6. Voy a tomar el extremo derecho. A ver, Mario, tú que eres ágil con esas cuentas. En 2 es 19.62. Muchas gracias. Y luego soy muy bromista, ¿eh? No se tomen a pecho mis cotorreos. Ya tenemos más invitados. Sí, muy bien, ya hay más personas. Está Francisco y también está Ali. Ali, perdón. En 2.6 es 25.50, ok. Y, pues no les he dicho el tercero. Supongan ustedes que es un 2.9 segundos. Algo más pegado al final. Ujú, 28.44. Sale. Muy bien, muchas gracias, Mario. Vean, entonces, en cada intervalo, ¿a qué le llamo partición? Vamos a hacer una recapitulación hasta aquí. Le llamo partición del intervalo a esta colección de puntos. La partición va a ser, si yo necesito hablar de la partición, voy a decir que P es un conjunto de valores de marcas T0, T1, así hasta T5, donde por supuesto T0 tiene que coincidir con el inicio del intervalo. Se le dice cero, ¿por qué? Porque, bueno, como ocurre también con nuestras manos, tenemos 5 dedos, pero en realidad tenemos 4 espacios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Nunca habían pensado en eso? Tenemos el dedo número 0, el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. O sea, son cinco marcas, pero nos gusta nombrarlas de esta manera porque nos gusta hacer alusión con el dedo final al espacio que está marcado. Por eso empezamos en el 0, para que el 0 sea alusión de que no tengo ningún espacio acumulado de tiempo todavía en la primera marca. ¿Sale? Por eso empezamos de 0. Y el siguiente punto es T1, porque ya cuando estoy posado en este lugar ya recorrí un primer intervalo. Entonces, es muy usual que cuando hablamos de particiones empecemos en T0 y terminemos en Tn, y eso nos hace entender que tenemos n intervalos. ¿Sale? La partición son solo las marcas. Hablando un poquito más, con más precisión, son solo las marcas temporales que nos permiten hablar de los intervalos. Pero nosotros, pues desde luego, estamos trabajando con los intervalos. Muy bien. Entonces, tengo yo los incrementos, que son las bases, tengo las XI, que son las marcas en donde se toma la medición de la velocidad, y entonces, sobre todo al tener el tiempo y la velocidad, yo ya puedo multiplicar velocidad por tiempo, o lo que es lo mismo, base, ¿verdad? Por altura. Y entonces el valor del área de ese rectangulito va a ser el valor del desplazamiento en metros. ¿Estamos de acuerdo con eso? No voy a llevar todo esto a una página adicional. ¿Sí me expliqué?
Ok, muy bien. Sale. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para tener más espacio. Entonces, vean lo que está pasando. Esto es importante entenderlo porque seguramente Alberto va a llegar un día y les va a decir, esta es la suma inferior correspondiente a esta partición de la función f. Ájales, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Bueno, estamos haciendo algo como eso. ¿Ven? Ahorita les digo se va a hacer alusión. Nosotros tenemos ya entonces varios intervalitos. Voy a hacer una marca nada más. Para el caso de T0 y de T1, aquí está Xi1 por ahí en medio. No tiene que estar en un lugar preciso, puede ser incluso T0 o T1, como acabamos de ver. Este es Xi1 y la velocidad que yo encontré es esta, la represento aquí. Entonces, de T0 a T1, de 1 segundo a 1.5, hice una medición a los 1.3 y la velocidad era de, déjenme ponerlo aquí como esas gráficas del INEGI que venían en ese atlas que nunca cabía en ninguna mochila, ¿verdad? 12.75 metros por segundo. Bueno, es que a mí me gustó mucho la primaria. Yo quisiera volver a la primaria en algún momento. Quería ser maestro de primaria y bueno, terminamos aquí. Espero que no lo considero una mejoría ni haber empeorado, sino algo distinto, pero igualmente estamos felices, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entonces, la curva de la velocidad pasa por allá abajo, o sea, pasa por aquí. Entonces, lo que yo estoy haciendo al tomar esta velocidad y considerar este intervalo de tiempo es aproximar una distancia recorrida, ¿no? Aquí es donde se tiene el 0.5 segundos. Si yo me fijo en el área de este rectangulito, área rectángulo 1, déjenme llamarlo así, va a ser velocidad 1 multiplicada por el incremento 1 del tiempo. Creo que sí hubiese sido bueno poner incremento de tiempo 1, pero bueno, en fin. Aquí en este caso va a ser 12.75, a ver si Mario nos ayuda otra vez, sí, por 0.5 segundos. Y eso nos da en total un área de, creo que Mario ya nos ha abandonado. Ah, no, ahí está, 6.37. Muchas gracias, Mario. Sale, ahí está, ¿verdad? 6.37. En el contexto del problema es metros por segundos, pues entonces esto es metros, en el contexto físico. Pero en el caso del área geométrico son unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, no sé cómo esté nuestro gráfico, ¿verdad? Entonces, esta se supone que el móvil, yo estoy suponiendo que el móvil fue a 12.75 metros por segundo durante 0.5 segundos y eso hace que se hayan recorrido 6.37 metros más o menos, ¿verdad? Si ustedes observan este rectangulito con el área, pues bueno, el área, digamos, este pedacito sobrepasa a la curva, pero este pedacito también no la toca, ¿sale? Porque el objetivo de nosotros calcular estas áreas es porque, bueno, entre más intervalos pequeños tengamos, más intervalos tengamos, más pequeños son, y entre más pequeños son, más se parecen los intervalos al área que está bajo esta curva. De hecho, esa va a ser la idea de la integral en general. La integral de esta función velocidad respecto del tiempo va a ser el área exacta debajo de esta curva. Y eso va a representar el desplazamiento exacto si suponemos que el objeto está sujeto a alguna ley física en particular, o nosotros podemos dar a través de una función la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Pero bueno, esa va a ser la idea. Y por eso es que nosotros estamos hablando de una aproximación, ¿no? Em, Alberto y Ulises se los van a contar un poco más bonito que yo. Ahí está. Sale. Entonces, si yo hago estas multiplicaciones con todo, ayúdenme a hacer las multiplicaciones. Vamos a poner aquí BI por incremento I de t.
Finalmente tengo que multiplicar este incremento por este. Aquí ya me dijeron que es 6.37. En el siguiente, ¿cuánto me da? Voy a escribir la operación para que cuando vean las notas se acuerden que hicimos. 0.3 segundos que duró la velocidad de 14.71 metros por segundo. Y así nos vamos. 0.6 por 19.62. Mario, ándale, ya prometo no darte mucha lata. Ya casi acabamos. 0.2 por 25.50 metros por segundo. 0.4 por 28.44 metros por segundo. Aquí ya hace en metros porque ya hice la operación aquí abajo. La segunda le dio 4.41 a Mario. Sí, está bien. Muy bien. Eso, Mario. Eres feroz con la calculadora. Muy bien. 4.41 metros. No, gracias, Mario. Nada más estoy molestándote. La otra. Es que yo tenía mi calculadora por aquí, pero como ayer les apliqué examen a mis alumnos en la otra escuela, eh, sospecho que la calculadora ya no volvió. No la encuentro. 11.77 el segundo, ajá. 5.1 el otro. Estoy poniéndole metros otra vez porque es en el contexto del problema. Y sí, nos tiene que dar algo más chico que la velocidad, por supuesto, porque son números decimales más chicos que 1. 11.37. Muy bien. Sale. Entonces, muy bien, Mario, muchísimas gracias. Entonces, vean, la aproximación del al desplazamiento, porque es eso, es una aproximación. Aproximación del desplazamiento. Déjenme ver qué hora es, porque así, como tenemos dos clases hoy. La aproximación del desplazamiento va a ser entonces la suma de todos estos desplazamientos que presumiblemente se tuvieron durante estos intervalos temporales. ¿Sale? Entonces, va a ser la suma de 6.37, 4.41, 11.77, 5.1 y 11.37, ¿verdad? Entonces, Mario, la última y nos vamos. Bueno, yo también lo voy a hacer aquí en la compu. Tun, turun. No me odien por estar haciendo estas cosas. Yo creo que son importantes. Yo sé que ustedes esperan una clase llena de teoremas y de pruebas y argumentos. Bueno, la vamos a tener. No se desesperen. Definitivamente la tienen con Ulises y con Alberto. Pero bueno, la idea de yo presentarles estas cosas es para complementar, ¿verdad? 39.02 me dio. ¿Te dio lo mismo Eso, Mario? Sí, muy bien. Sí, también, Mario, también me dio lo mismo. Muchas gracias. 39.02 metros en total, o si estoy hablando del área, unidades cuadradas. ¿Vale? Y esto es una suma de Riemann. Esto que acabamos de hacer es un ejemplo de una suma de Riemann. Vean las características que tiene la suma. Es más, voy a hacer un dibujito adicional por acá. ¿Dónde será? Bueno, lo voy a hacer aquí. Cuando uno hace estos cálculos, aquí tengo tiempo y aquí tengo velocidad, voy a tratar de reproducir el dibujito. No se fijen en mis escalas ni en la posición de las rectas. Es un dibujo esquemático que simplemente quiere dar a entender eh, la idea de las cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Ustedes tomaron algunas marcas
en ciertos tiempos ustedes tomaron la velocidad, la calcularon, ya sea que la hayan calculado o que la hayan obtenido experimentalmente, pero bueno, el dibujo a final de cuentas se va a ver algo así. Son 5 intervalos, entonces ahí creo que la regué. Uno, dos, tres. ¿Alcanzan a verlo? Está muy chiquito. ¿Sí se ve? Está muy chiquitín, ¿verdad? Bueno, lo que estamos haciendo es calcular estas áreas. Estos números de al final son las áreas de cada uno de esos rectángulos. Son esas áreas. Son base, que es incremento de t, por la altura. Y la altura se calculó como la evaluación de la función en estos valores xi. ¿Sale? Entonces, si ven cómo es importante tener un numerito, tener otra nomenclatura para esos puntos. Y al hacer la suma de esas áreas, pues estoy haciendo la suma de estas cosas que se ven aquí, ¿no? Apenas si se alcanzan a ver. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el formato de la suma? Y es para que no se asusten las próximas clases. Bueno, yo sé que no se asustan ya con nada, pero déjenme ser dramático. Formato de la suma. Ándele. Salud. Bueno, ¿cuál es el formato de la suma? Lo que ustedes hicieron fue lo siguiente. Tomaron, si ustedes tienen que la velocidad es función de t, como lo es en este caso, una función súper sencilla en mi caso, una lineal, ni siquiera constante le puse, si ven, como es uno de tramposo. Ustedes tienen ya cierta partición. Cuando tienen cierta partición van a tener una colección de valores xi y en cada uno de los intervalitos i sub i, déjenme llamarlos así. Aquí estoy haciendo alusión a estos, ¿verdad? Este sería i1, i2. No sé si vaya a ser usual esta notación. Yo simplemente la estoy tomando ahorita de ejemplo, i5. Toman ustedes puntos allí y entonces, ¿qué hacemos? La función la evalúo en cada xi. Cuando estoy diciendo esto, estoy hablando de estas velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo voy a multiplicar por el incremento de cada t, que bueno, formalmente la gente le pone ti o xi. La i es un índice que se refiere a todo esto, pero bueno, la gente no le pone paréntesis, no es que sea ti un punto, como lo dijimos acá, sino debiéramos ponerle paréntesis y decir es el incremento correspondiente, el incremento iésimo, ¿no? O sea, la longitud de cada i sub i. Pero bueno, ya por costumbre la gente lo pone de esta manera. Y entonces esto es velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, que me da desplazamiento. Y este producto son estos valores que están aquí y las áreas de los rectangulitos. Entonces lo que hago al final de cuentas es tomar la suma desde i igual a 1 hasta n, que en este caso son 5 intervalos, y esto que está aquí es lo que yo conozco como una suma de Riemann, ¿vale? Para ser más precisos, el incremento, cómo se calcula el tamaño de cada intervalo, la gente le pone ti menos ti menos 1, ¿sale? Y fíjense que el ti es el punto final, perdón, o sea, este 4, para calcular el intervalo 4, la longitud del intervalo 4 sería el i4 menos i3, perdón, t4 menos t3, ¿sale? En la longitud de cada intervalo. Y entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una suma de Riemann correspondiente a la partición P. La partición P son todos estos puntitos y a la función F, ¿sale? Entonces, aquí debíamos de ponerle 2 puntos porque estamos definiendo este nuevo objeto que es esta suma. Y esto es lo que es una suma de Riemann. ¿Queda claro eso? ¿Qué dice Mario? Dice sí. Bueno, los demás compañeros, ¿queda más o menos claro lo que estamos platicando?
¿Mm? Muy bien. Entonces, más adelante ustedes eh, van a definir con toda propiedad, con todo rigor, qué se entiende por partición. Por supuesto, si nosotros tenemos estas sumas, que son eh, aproximaciones de las áreas y a su vez son aproximaciones del desplazamiento real, el desplazamiento ideal que debiéramos haber tenido, van a haber varios tipos de sumas. Muchas veces lo que hace la gente es que en vez de tomar un punto xi adicional, o sea, en este caso yo estuve tomando xis diferentes cada vez, pues la gente no se complica y agarra el punto final. Si yo hubiera tomado el punto final en cada intervalo, o sea, si aquí tengo ups, mi partición, perdón, el rectangulito, y tomo el punto final, me fijo en este punto final, entonces probablemente la altura que yo voy a hacer corresponder a este intervalo es esta de aquí, y voy a tener un rectángulo que cubre el área que quiero calcular, pero también se excede, y esas van a ser las sumas superiores. Entonces, la notación que yo voy a estar usando, en este caso específico en el que tengo una función creciente, tomar las xi como los extremos derechos de la, de la partición de cada uno de los intervalitos, pues me va a garantizar que el rectangulito cubra por exceso, se le dice, al área que yo quiero calcular, y ahí es donde tengo las sumas superiores. La notación en este caso me parece que vamos a tomarlo así. Y de la misma manera, en este caso en que la función es creciente, si ahora yo me fijo en la parte izquierda del intervalo, si la tomo, si estoy aquí en el T1 a T2 y si la tomo como T1, por ejemplo, en ese caso voy a tener que considerar esta altura. Y el intervalo va a estar cubierto con un rectangulito que va a aproximar el área por defecto. El área no va a alcanzar a ser toda la, no va a alcanzar a cubrir la región que me interesa. Esas van a ser las sumas inferiores. Y van a haber varios teoremas bien interesantes. Cuando se pueden formar estas sumas, pues se puede tener un poquito más de control sobre estos intervalos y los intervalos son iguales entre sí. Es decir, que si yo quería meter intervalos de 5 intervalos entre 1 y 3 segundos, que dura 2 segundos, que es una longitud de 2 unidades, esas 2 unidades, si hubiera partido en 5 pedazos iguales, serían 0,4 cada uno de los intervalos. Esas les vamos a llamar particiones regulares. Estas particiones regulares, pues ya vamos a tener la ventaja de que al hacer estas sumas en realidad no las vamos a hacer así numéricamente, nos gustaría que viéramos cómo va cambiando la regularidad, vamos a utilizar propiedades de las sumas, o sea, del símbolo de suma. Aquí voy a tener los intervalos del mismo tamaño, entonces esto se va a convertir en una constante que yo voy a poder sacar del símbolo de suma, ¿sale? Y simplemente tengo que averiguar cuál es la suma de estas funciones evaluadas en estos puntos. Y si estos puntos son los de la derecha, los de la izquierda, esto también se va a simplificar mucho. Y nosotros vamos a tener necesidad de simplificarlo porque vamos a tener intervalos en los que yo quisiera meter 500 intervalitos. Entonces, por supuesto que si lo hago en una computadora, pues no tengo mayor problema, pero inclusive si lo hiciera en Excel, pues aquí tendría una serie de, bueno, no una serie, no voy a usar esas palabras, una colección de números, 500 números, y la suma sería la aproximación, que los métodos numéricos sí lo hacen de esa manera, que si lo programamos en algún lenguaje de programación, su lenguaje favorito, pues también podemos hacer los cálculos. De hecho, la integración numérica también toma en cuenta estos métodos, e inclusive no solo rectángulos, sino también trapecios en algún caso, que es la regla de Simpson, que se le llama. Ya en algún momento, sobre todo los quienes están en áreas aplicadas, en computación, en física, en matemáticas aplicadas, seguramente lo van a ver en alguna materia de ese estilo. ¿Sale? Entonces, van a haber varias cosas que decir, así como ustedes consideran, por ejemplo, la existencia del límite, pues a través si nosotros encontramos una definición para estas sumas, pues yo voy a poder hablar de la integral siempre y cuando el límite exista, el área bajo la curva.
También voy, así como les acabo de mostrar, tengo sumas inferiores, tengo sumas superiores, pues ojalá pueda formar sucesiones, voy cambiando las particiones y va cambiando las sumas inferiores y las superiores. Entonces voy a tener sumas inferiores que se van a estar acercando cada vez más a algún valor y sumas superiores que se van a estar acercando a este otro valor. Este valor es el que yo le voy a llamar la integral de la función sobre este intervalo y va a ser tal que va a ser el límite de las sumas superiores o inferiores. También voy a tener el criterio de Cauchy, que si estos dos valores, bueno, para cada intervalo, ¿verdad? Para cada rectangulito, estos dos valores se acercan tanto como yo quiera, pues entonces voy a poder decir que la integral existe también. Va a ser una sucesión de Cauchy en la que no necesito saber cuál es el valor de la integral para saber que existe la integral. ¿Sale? O sea, una cosa va a ser que exista y otra cosa calcularla. En fin, van a haber varias consideraciones y vamos a construir el concepto de la integral con todo rigor. ¿Sale? Pero bueno, esto que les platico es una pequeña introducción para que no lleguemos en blanco, ¿verdad? Probablemente algunos de ustedes ya lo habían visto y si no lo habían visto, qué bueno, son algunas ideas que les van a servir. Eh, Hay varias cosas que decir, como pueden ver, entonces ya las estaremos platicando en próximas sesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya se fueron a mimir otra vez? Por su parte, no, dice Mario. Muy bien, muy bien, Mario. Tu ayuda fue invaluable el día de hoy. Los demás, chicos, Ali, Francisco, todo claro. Muy bien. Ok, entonces, de nueva cuenta, las dificultades, ¿dónde van a estar? Pues en las cuestiones técnicas, ¿verdad? Muchas veces la idea intuitiva ayuda a desarrollar ahí los conceptos, pero el hacer un uso con cierta destreza de los métodos para probar cosas es lo que puede causar alguna dificultad. Bueno, tiene que causar alguna dificultad, es normal, pero también es lo que nos hace crecer y entender de lo que trata nuestra materia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces, vamos a desayunar. Escríbanme, estén en contacto conmigo también, váyanme diciendo en la semana qué cosas se les complican, lo preparo y el sábado lo trabajamos, ¿sale? Yo creo que en la semana debe de salir la siguiente tarea o en 15 días cuando mucho. Por ahí platicamos con Ulises, ¿sale? Muchas gracias, cuídense. Que Hasta estén muy luego. bien. Adiós.